Últimamente se está hablando mucho del euro digital, de si va a ser programable, de si va a ser el fin del dinero en efectivo, de si vamos a tener un sistema de crédito social tipo China. Entre estas y muchas otras cosas vamos a hablar en el vídeo de hoy, así que no os lo perdáis. El anonimato no es deseable, ¿vale? O sea, eso que os quede claro, lo dicen ellos, no lo digo yo. El anonimato no es deseable. De modo que lo del euro digital, que veía la noticia esta que se va a implementar en 2025, eso es totalmente imposible. Entonces el sistema bancario colapsaría, porque ya sabemos que funciona con el sistema de reserva fraccionaria. Entonces todo el sistema bancario colapsaría si cada persona sacase más de 2.000 euros. O sea que cuando nos dicen todo esto del euro digital, ya viene en 2025, lo queremos acelerar, yo os digo que no es tanto eso, sino que es más meteros en la cabeza que va a haber un euro digital, pero que no lo pueden implementar ahora, ni creo que quieran implementarlo ahora, ¿no? Tienen que dejarlo un tiempo aún. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. Claro, saca una valoración positiva de todo esto, cuando sin embargo la manipulación de los tipos de interés lo único que puede hacer es causar descoordinaciones en cuanto a la situación económica, a los proyectos de inversión de la gente que no sabe cuál es el tipo de interés real de la economía. Entonces se llevan todos estos proyectos de inversión que no pueden finalizar y así es como se crean los ciclos económicos, los auges, las depresiones y todo esto, ¿no? Pero bueno, él lo ve como algo muy positivo y que nos salvó el Banco Central, básicamente, cuando lo único que hizo son políticas expansionistas de imprimir dinero a mansalva sin parar. Y también cambió la palabra de programabilidad a pagos condicionales, ¿no? Porque programabilidad no había entrado muy bien en la gente y pagos condicionales sonaba mucho mejor. En otras palabras, si compartes tus datos con el Banco Central Europeo, siguen siendo privados. Una definición un poco arbitraria si me preguntas. El Banco Central Europeo mantendrá una base de datos de todos los números de cuenta del euro digital, pero insisten en que los datos serán seudónimos. Seudónimo no quiere decir anónimo, básicamente funciona igual que las criptomonedas, ¿no? El Bitcoin no es anónimo, es seudónimo, quedan todas las transacciones registradas en la blockchain. Y si tú sabes a quién pertenece la cartera, ya sabes todas las transacciones que ha hecho esa persona y queda eso ahí para siempre en la blockchain. Modificar el hardware de los dispositivos existentes. O sea, van a tener que utilizar tu teléfono, meterle ahí su chip, elemento seguro. Además, suena genial, ¿no? Elemento seguro. ¿Qué podría ir mal con este nombre? Cuantos más datos des, cuanta más información tuya otorgues, más se te dará. Si eres un buen ciudadano y nos das todo lo que te pedimos, pues vas a poder acceder a nuestra maravillosa moneda digital. No va a ser solo el euro digital, va a venir solo, ¿no? Van a venir con más cosas. Euro digital, ID digital, todo digital, ¿no? Te van a ir metiendo ahí digitalización en vena. Lo importante, se está debatiendo mucho el tema del euro digital y bueno, yo hace un tiempo había hecho mi trabajo de fin de máster sobre las CBDCs, así que me he leído más o menos todos los papers que ha ido sacando la Unión Europea sobre el euro digital, los que ha sacado el BIS, que es el Bank of International Settlements, es decir, el Banco Central de los bancos centrales, sobre cómo se va a ir desarrollando toda esta estructura de CBDCs mayoristas, minoristas, los proyectos relacionados, lo que tienen que meter, por ejemplo, tienen que implementar un chips en los teléfonos móviles y demás cosas que vamos a ir viendo un poco en esta presentación, que bueno, os pondré también los capítulos por si queréis ver alguna parte en específico, porque este vídeo igual se pasa un poco de largo, ¿no? Y si solo queréis ver alguna parte, pues miráis en capítulos y vais directamente hacia donde os interese. Así que dicho esto, empezamos. Tenemos aquí CBDCs, libertad versus seguridad. Son buenas las CBDCs para la libertad, son malas, estamos imponiendo la seguridad a la libertad, aunque bueno, estas no son incompatibles para mí, pero bueno, siempre se suele hacer un poco esta dialéctica. Primero, ¿constituiría las CBDCs, el euro digital, el fin del dinero físico? Es una preocupación que se está dando, sobre todo este proceso se vio acelerado por lo del encierro de 2020 y tal, así que se está viendo que vamos a una tendencia hacia la desmaterialización del dinero, ¿no? Que bueno, esto puede ser un problema para la privacidad. Con lo que vamos a la siguiente, fin de la privacidad. Si no tenemos efectivo, todos los pagos que realicemos van a quedar registrados en un aparato contable, de modo que más o menos se va a poder rastrear todos nuestros gastos. Luego ya veremos cómo funciona esto, que no va a ser anónimo, va a ser seudónimo, que no va a ser totalmente privado. Entonces, por mucho que digan que va a ser privado, a veces se contradicen, a veces dicen sí, va a ser tan privado como el efectivo, luego en otros papers dicen que no, pero casi. Entonces
vamos a ir viendo eso. Y el problema de la programabilidad, que bueno, esto ya sabéis, que te pueden decir que ponemos tipos de interés negativos, entonces incitas a la gente a gastar, ¿no? Políticas estas de consumo, de gasto, keynesianismo, como pueden hacer también en China. Luego también, yo que sé, pueden decirte, si consumes carne, es el típico ejemplo, ¿no?, que estoy viendo últimamente. Si consumes carne, pues mal, porque solo puedes consumir, yo que sé, 2 filetes de carne roja al mes. Si viajas mucho, emites mucho CO2, así que tu huella de carbono es demasiado elevada. La vamos a bajar un poco, así que vamos a limitarte esto. Pues en vez del coche tienes que usar la bici. O yo que sé, no, ya esto ya es un poco, pues, en el aire. Puedes ir pensando qué podrían querer hacer con este control, ¿no? We're developing through technology an ability for consumers to measure their own carbon footprint. What does that mean? That's where are they traveling? How are they traveling? What are they eating? What are they consuming on the platform? So, individual carbon footprint tracker. Stay tuned. We don't have it operational yet, but this is something that we're working on. Porque obviamente los gobernantes quieren tener el control para ejercerlo, no simplemente quieren dominar y ya está, y dejar a la gente libre, ¿no? Obviamente pues hay determinadas medidas que se quieren implantar y de hecho se están implantando y se han implantado en otros países. Como veremos más adelante, los ejemplos de Nigeria, desastroso ejemplo, y el de China, que bueno, está ahí también es desastroso, aunque no tanto como el de Nigeria. Pero bueno, vais a ver ahí qué tipo de políticas utilizan y podemos ver un poco lo que nos puede venir si no hacemos nada para impedirlo. Aquí tenemos una página que es el CBD Tracker. Aquí nos dice un poco cómo va evolucionando la situación del avance de las CBDCs. Aquí tenemos cancelado algunos en fase de research, de búsqueda, tal, prueba, proof of concept. Bueno, va avanzando un poco, veis, hasta launch, ¿no? En China pone pilot, pero vamos, básicamente se está usando de una forma bastante generalizada. Vemos que, bueno, esto es en 2021, ¿no? Aquí siguen pilot China, pero en China tiene mucho más uso, obviamente, que en España. Pero bueno, pone pilot igual. Y bueno, aquí vemos cómo ha avanzado bastante, ¿no? Os lo pongo otra vez para que veáis que sigue un poco este rumbo. Esto es de noviembre, pero básicamente mire el actualizado porque esta presentación la hice hace unos meses y cambia aquí 2 países muy pequeños a una fase más, pero nada, lo demás sigue igual. Vais a tener todos los links en la descripción y vais a tener también el acceso a mi TFM, que también tengo ahí todos los links para los que os interese profundizar un poco en este tema. Aquí tenemos el uso efectivo. Vemos que Grecia y España están muy arriba, ¿no?, en el uso de efectivo en 2019. Sin embargo, que entre 2019 y 2022 esto ha bajado bastante, ¿no? Bajó un 18%. Esto se debe sobre todo, pues, obviamente a lo del COVID y las medidas que se implementaron de restricción del efectivo y que siguen hasta nuestros días, ¿no? Miraba el otro día una noticia que no se pueden hacer pagos de más de 1.000 euros en efectivo, que no puede sacar del país más de no sé cuánto dinero. España tiene uno de los regímenes más estrictos en este sentido de restricción del efectivo. Así que bueno, vemos que hay medidas que lo están restringiendo y que poco a poco pues están apoyando esta iniciativa, ¿no? Obviamente no es de golpe, no de repente van a prohibir el efectivo, ¿no? Poco a poco lo van restringiendo, van dando beneficios al uso de monedas virtuales y demás, hasta que se implante pues sin que te des cuenta, ¿no? Que como es tan cómodo, lo voy a usar. Pues es un poco eso. También la gente mayor es la que más usa el efectivo, entonces pues a medida que pasen los años y bueno, esa gente pues vaya muriendo, pues va a ser más fácil dar este paso, ¿no? En España, sobre todo en el rural y todo eso, pues la gente mayor lo usa mucho. Aquí vemos un poco el paso de la retirada de efectivo se reduce, millones desde 900 a 600, menos cajeros y más TPVs, mira cómo bajan los cajeros, 60.000 a 48.000 y cada vez se paga más por TPV. Ahí vemos cómo va subiendo esto a medida que usamos menos el efectivo. Y por último, España propone eliminar el dinero en efectivo, guerra a la privacidad, es una noticia bastante antigua, pero vemos que sigue esta tendencia, ¿no? Desde hace 5 años. Luego la Unión Europea busca restringir el uso de dinero en efectivo en 3 años. Es una noticia de 2021. Vemos que siempre quieren como adelantar la agenda o quieren hacer parecer que van más rápido, yo creo un poco para ver hasta dónde pueden llegar, a ver hasta más o menos tantear un poco el terreno, cómo se lo toman los ciudadanos, ¿no? Es como lo de ahora de la guerra, vamos a ir a la guerra, pero
Claro, obviamente no lo dicen y vamos a ir, no, tienen que ir metiendo poco a poco propaganda para meterte en la cabeza la posibilidad de ir a la guerra. Una vez que ya tengas en la cabeza esa posibilidad, pues poco a poco se va cociendo la rana. La Voz de Galicia, bueno, yo soy de Galicia, cerca de Coruña y tal, y nos dice: los que tienen un nivel de formación más bajo optan por billetes y monedas, por desconfianza de las nuevas tecnologías. Aquí ya quieren dar la imagen que los que usan los billetes son unos cromañones que no se fían de estas buenísimas tecnologías, que bueno, pueden ser buenas y demás, pero hay que tener cuidado también, no somos gilipollas, ¿no? También nos dice: la pandemia fue un primer paso, pero el definitivo se dará en el momento en el que convivan el euro digital y el físico. Cuando las empresas, en lugar de pagar las nóminas con dinero en efectivo, lo hagan con euros digitales, esto provocará que los pagos también sean digitales y no se pueda sacar dinero en efectivo, explica. La experta aquí nos explica que no se podrá sacar dinero en efectivo. Ojito, que muchas veces nos dicen: no os preocupéis, que el dinero en efectivo no va a desaparecer. Pero bueno, aquí nos insiste Ruiz Dotras, experta, que pues esto puede pasar. Y también dice: será el entorno gubernamental el que nos llevará a tener una sociedad sin dinero en efectivo. Vemos que hay opiniones diversas sobre el uso del efectivo, ¿no? Según a quién le preguntes, claro. Y aquí vemos entre 2022 y 2023 cómo se usaba el dinero en efectivo, y ya como os mencionaba antes, el mayor rango de edad es el que más usa este tipo de dinero, y bueno, también dispositivos móviles, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Menos de 34 años. Entonces esto poco a poco se va a ir implementando, y de hecho para implementar el euro digital van a necesitar meter una especie de chip externo en el hardware, básicamente como si iPhone, el móvil que tengo yo, por ejemplo, Android, lo que sea, le tienen que meter un chip externo para ir acorde con las CBDCs. O sea, vamos, es todo una locura. Luego también se va a necesitar el ID digital, que este ya está puesto para 2026, de modo que lo del euro digital, que veía la noticia esta que se va a implementar en 2025, eso es totalmente imposible. O sea, en 2025 no se puede implementar porque hay muchos problemas. El tema del ID digital, o el tema del dinero que tú tienes en el banco. Las cuentas estas no van a poder aguantar más de 2.000 euros, porque tienes que pasar de la cuenta del banco a esta nueva cuenta, que va a ser como directamente un link entre tu cuenta y el banco central. Entonces va a ser diferente. Entonces el sistema bancario colapsaría, porque ya sabemos que funciona con el sistema de reserva fraccionaria. Entonces todo el sistema bancario colapsaría si cada persona sacase más de 2.000 euros, porque no hay ese dinero. Un banco te guarda menos del 10% del dinero en reservas, seguramente bastante menos. ¿Qué son las CBDCs? Porque mucha gente dice: si las CBDCs son dinero electrónico ya lo hay, entonces ¿para qué queremos CBDCs? CBDCs igual a control, y ya está. A ver, que puede ser un poco así, pero vamos a ver las diferencias según las definen estas instituciones. Una moneda digital de banco central, o CBDC por sus siglas en inglés, Central Bank Digital Currency, es una nueva forma de dinero emitida de forma electrónica por un banco central. No nos dice mucho tampoco, ¿no? Una nueva forma de dinero emitida de forma electrónica por un banco central. Bueno, ¿y cuáles diferencias son las que tiene esta moneda respecto al dinero en electrónico? Pues bien, aquí, para ver qué diferencias tienen las CBDCs y el dinero electrónico, primero hay que preguntarse qué es el dinero, que parece una tontería, pero yo creo que es un análisis que habría que hacer antes de entrar aquí en cosas más complejas. No vas a poder definir dinero electrónico si no sabes lo que es el dinero, y yo creo que por desgracia mucha gente no lo sabe. ¿Qué es el dinero entonces? Bueno, aquí tenemos a Jevons, muchos le conoceréis, donde él nos decía que las características del dinero eran que fuese un medio de intercambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Luego teniendo también la opción de patrón de pago diferido, pero que suele ser muy accesorio y no se suele ni siquiera mencionar. Pero sin embargo, me gusta más a mí las definiciones que hacen Menger y la escuela austríaca, donde nos dice que esas funciones del dinero que acabo de mencionar son funciones de carácter accidental. Es decir, el dinero no es una creación de la ley, sino que es anterior. Ahora mismo te vienen, pues en derecho y tal, estudias que el dinero prácticamente lo crea el Estado. O sea que es antes el Estado que el dinero, te dan a entender. El Estado entonces ejerce el monopolio sobre este dinero que tenemos gracias a ellos, y no, eso es mentira. El dinero es anterior al Estado, anterior a los gobiernos, y surge del orden espontáneo, de los libres intercambios entre partes y demás, a través de, instituciones evolutivas y más cositas. Nace cuando mercancías más negociables se transforman en medio de cambio de uso general. La pregunta es:
¿Se acepta el bien en cuestión como medio de pago final de las transacciones? Pues se hace esta pregunta y si la respuesta es afirmativa es que ya es dinero. Las otras serían características del buen dinero, pero el dinero simplemente es un medio de intercambio en los intercambios, un medio de intercambio en el comercio. Entonces, por ejemplo, en las cárceles, cuando se usa tabaco como dinero, es dinero, ¿sabes? Para intercambios. Yo te doy, yo que sé, un pitillo y tú me tienes que proteger, o estas cosas que vemos en las películas, pero que pasan también en la vida real, ¿no? El tabaco como dinero. Se puede usar también, pues, algún bien tipo la sal, se puede usar como dinero y se ha usado como dinero, ¿no? Salario viene de salarium y de sal, ¿no? Creo que es un poco así, que me corrige si me está viendo algún filólogo. Mises nos dice: el dinero es la cosa que sirve como medio de intercambio generalmente aceptado y comúnmente utilizado. Esta es su única función. Así que vemos aquí las diferencias de la escuela austríaca con Jevons, ¿no? Que bueno, que Jevons actualmente es un poco lo mayoritario y la gente no entiende que son funciones accesorias, buenas, del buen dinero y demás, pero accesorias. Todas las demás funciones que la gente atribuye al dinero no son más que aspectos particulares de su función primaria y única, la de medio de cambio. Ahora entramos ya en la cuestión. ¿Qué es el dinero electrónico? El Banco Central Europeo define el dinero electrónico como un depósito electrónico de valor monetario en un dispositivo técnico que puede utilizarse ampliamente para realizar pagos a entidades distintas del emisor del dinero electrónico. El dispositivo actúa como un instrumento al portador prepago que no implica necesariamente cuentas bancarias en las transacciones. Pues vemos un poco qué es esto. Lo que está en negrita es lo más importante, en mi opinión. Y este es el diagrama, bueno, un diagrama que está ahí, un paper de los del BIS, donde te dice la parte sombreada serían las CBDCs, ¿no? Como veis aquí, y vemos que digital, y si la mete el Banco Central, pues tendríamos estas CBDCs. Si es digital y no la emite el Banco Central y demás, tenemos depósitos bancarios. La cash la emite también el Banco Central, pero no es digital. CBDCs, los tokens privados, que mucho ojito con los tokens privados, que en Estados Unidos se está diciendo, no, Trump no quiere CBDCs, ahí funciona el sector privado y la iniciativa privada y demás, pero que bueno, que estas monedas privadas van a funcionar como puente para las CBDCs o simplemente se van a usar estas monedas y va a quedar un poco así, ¿no? Como camuflado, pero básicamente la idea va a ser la misma, pero en Estados Unidos pues la gente no aceptaría las CBDCs, entonces les van a meter las stablecoins privadas, ¿no? Que si sabéis un poco sobre estos temas, que me imagino que sí, veréis todas las relaciones que tienen estas stablecoins con la gente que está, bueno, en los gobiernos y demás. Sin ir más lejos, Sam Altman-Friedman, que quebró FTX hace poco, tiene unas relaciones muy curiosas. Toda la cúpula de Tether es básicamente un cártel que ya tiene condenas previas por demás negocios que llevaban a cabo, tipo un tema de un casino online donde el software que llevaban dos de los jefes de Tether estaba manipulado de tal forma que la casa ganase casi siempre porque le habían metido una especie de God Mode. Entonces podían saber las cartas que tenía el jugador y entonces la casa ganaba siempre y eso llegó al juzgado y hay una sentencia firme. Entonces vemos que estas monedas privadas no hay que decir y caer en el discurso y en la dialéctica esta de privado versus público, porque al final va a ser un poco lo mismo, ¿no? Diferente perro con distinto collar. Luego, ¿qué tipos de CBDCs hay? Pues bueno, va a haber dos tipos de CBDCs, unas para ellos, ¿no? Y otra para nosotros, ¿no? El vulgo aquí, los demás mortales, que usemos las retail CBDCs, ¿no? Mayoristas y minoristas. Las CBDCs minoristas van a estar destinadas al uso por parte de hogares y empresas para transacciones cotidianas. Esto difiere de las formas actuales de instrumentos de pago sin efectivo, como transferencias de crédito, débitos directos, pagos con tarjeta y dinero electrónico, ya que representa una reclamación directa sobre un banco central, en lugar de ser una responsabilidad de una institución financiera privada. Como es aquí una diferencia, reclamación directa sobre un banco central. O sea, vamos a tener casi las cuentas directamente entre nosotros y el banco central, no va a haber intermediarios, o sea, para mí es una locura. CBC mayoristas, diseñadas para su uso en transacciones entre bancos centrales y otras instituciones financieras, por lo que desempeñarían un papel similar al de las reservas o los saldos de liquidación actuales mantenidos en los bancos centrales, y van a tener nuevas funcionalidades habilitadas por la tokenización como la programabilidad. Ojito a esto. Así que bueno, esta va a ser las que van a usar estos big players, ¿no? Como se dice ahí, que suena todo guay. Los big players van a entre bancos centrales y otras instituciones. Esta es para ellos y esta es para nosotros. Que bueno, estas van a ser programables también, o sea, no va a cambiar mucho. AES versus MDs, que son las economías avanzadas y las economías emergentes y en desarrollo. Que bueno, el BIS le ha querido poner estas siglas que son tan cool. Aquí vemos las características de diseño de una potencial CBDC minorista. Vemos aquí en cuanto al interés, pues no saben aquí, unlikely, pues
pues seguramente no, y no. Entonces, van a recibir interés, seguramente no. Van a haber límites en los balances, pues casi seguramente sí. Va a haber límites en las transacciones, aquí hay bastante diferencia entre las economías avanzadas y el desarrollo. Bueno, en Europa, en España estaríamos en las avanzadas, así que los demás no nos la suda, pero bueno, vemos aquí que seguramente aquí no haya límites, o al menos eso lo dicen, ¿no? Porque un sure no answer, y esto deja mucho espacio para pasar de un lado a otro sin que la gente se dé cuenta, ¿no? De repente, bueno, no estamos seguros, pero ahora sí, límites a las transacciones, que al principio, vamos, va a tener que haber, porque a ver cómo hacen este traslado al nuevo sistema, ¿no? Eso es bastante complicado, como veremos más adelante. Decentralized Ledger Technology, que esto es un poco lo que decía del chip que le van a tener que meter. Live Payments, va a haber pagos offline, ojito a esto. Pagos programables, bastante que sí, ¿no? Parece ser. Dinero programable, aquí más las en desarrollo tal, y bueno, 50 onshore, o sea, ojito. Ahí podría haber algo. Y bueno, aquí en las mayoristas más o menos un poco igual. Usos previstos para una CBDC potencial, las retail, que son las minoristas, pagos del gobierno, pagos de yo te pago a ti, tú me pagas a mí, demás. Bueno, más o menos las más grandes son las que más ven los usos mayores que se pueden usar. Estado de avance de las CBDCs. Un informe del BIS de junio de 2024 nos decía que el 94% de los 86 bancos centrales encuestados estaban explorando la posibilidad de una CBDC. Hasta la fecha, más de la mitad de los bancos centrales están trabajando en una prueba de concepto y 1 de cada 3 está llevando a cabo una prueba piloto. La probabilidad de que los bancos centrales emitan CBDCs en los próximos 6 años es en general mayor para las CBDCs mayoristas que para las minoristas. O sea que cuando nos dicen todo esto del euro digital ya viene en 2025, lo queremos acelerar, yo os digo que no es tanto eso, sino que es más meteros en la cabeza que va a haber un euro digital, pero que no lo pueden implementar ahora, ni creo que quieran implementarlo ahora, ¿no? Tienen que dejar un tiempo. Desafíos: diseño económico, arquitectónico y tecnológico. ¿Qué preguntas surgen en cuanto a estas monedas? ¿Habrá límites en la cantidad que se puede poseer? ¿Deberían generar intereses? ¿Quiénes serán las partes interesadas y cuáles serán sus roles? ¿Cuáles son los compromisos aceptables entre la privacidad y el control de actividades ilegales? ¿Cómo debe implementarse la interoperabilidad entre diferentes CBDCs? ¿Qué tecnologías digitales pueden habilitar las características deseadas? Aquí tenemos a Agustín Cartens, el gerente general del BIS. Este es, bueno, ya veis, el pez gordo en el BIS. Los bancos centrales, como supervisores del sistema financiero, deben equilibrar la innovación y la regulación, asegurando que los nuevos productos financieros no representen riesgos, pero sin sofocar el desarrollo tecnológico. La tecnología blockchain ha impulsado alternativas al dinero privado, como criptomonedas y stablecoins, que desafían el papel de los bancos centrales como emisores de dinero. All our analysis on CBDC, in particular for the use of general use, we tend to establish the equivalence with cash, and there is a huge difference there. For example, in cash, we don't know, for example, who's using a $100 bill today. We don't know who is using a 1,000 peso bill today. A key difference with the CBDC is that central bank will have absolute control on the rules and regulations that will determine the use of that expression of central bank liability. Entonces, claro, aquí surgen unas preguntas. ¿Deben los bancos centrales regular la economía? Bueno, mi respuesta, como ya sabéis, claramente es que no. Vamos, los bancos centrales que se arroguen el poder de hacer todas estas políticas y el poder de monopolizar el dinero y todos estos privilegios que tienen, ¿a cuento de qué? No sé quién podría estar de acuerdo con esto. Aquí, bueno, os dejo algunos libros que estarán en la descripción, donde claramente la respuesta es que no. Luego tenemos también a Claudio Borio, jefe del Departamento Monetario y Económico del BIS. Nos dice, el valor de contar con un paper, el valor de contar con una institución independiente. Tras la pandemia, los bancos centrales actuaron para estabilizar el sistema y recuperarlo, lo que llevó las tasas de interés a nuevos mínimos y los balances a nuevos máximos. Y claro, saca una valoración positiva de todo esto, cuando sin embargo la manipulación de los tipos de interés lo único que puede hacer es causar descoordinaciones en cuanto a la situación económica, a los proyectos de inversión de la gente que no sabe cuál es el tipo de interés real de la economía. Entonces se llevan todos estos proyectos de inversión que no pueden finalizar y así es como se crean los ciclos económicos, los auges, las depresiones y todo esto, ¿no? Pero bueno, él lo ve como algo muy positivo y que nos salvó el Banco Central, básicamente, cuando lo único que hizo son políticas expansionistas de imprimir dinero a mansalva sin parar. Pero bueno, aquí Claudio Borio tiene otra opinión. Tema de la privacidad, uno de los temas que más preguntas sacan.
Encuesta del Banco Central Europeo. El 43% clasificaron la privacidad como el aspecto más importante del euro digital. Aquí tenemos, sin embargo, el anonimato no es una opción deseable, pues esto haría imposible el control de la cantidad en circulación y habría que prevenir también el lavado de dinero. Esto sacado directamente del Banco Central Europeo, de un PowerPoint que tenían subido ahí. El anonimato no es deseable. Vale, o sea, eso que os quede claro, lo dicen ellos, no lo digo yo. El anonimato no es deseable. Así que si queréis estas monedas tan buenas que vais a poder pagar así fácilmente con el reloj, ¿no? Haciendo así, muy fácil todo, ¿no? Vamos, no tenéis ni que sacar el móvil. Pero ojito, que no van a ser anónimas. Progreso en la fase de investigación de un euro digital. Aquí están un poco los papers que iba sacando el Banco Central Europeo. En este caso tenemos el primer informe, ¿no? Que es el primer informe de progreso, donde nos habla de los límites a la cantidad de euros digitales que puedes tener. También nos habla del control de las transacciones en euros digitales y nos dice nuevamente que la privacidad no sería posible. Así que, bueno, si la privacidad no es posible, hay que tener un poco de cuidado allí, ¿no? Progress on the Preparation Phase of a Digital Euro, te lo tenéis en la descripción como todo el material que estoy mencionando. Bueno, puedo dejaros también incluso el PowerPoint y todo. Segundo informe, este informe se llevó a cabo un poco después, donde nos dice, en lugar de que el Banco Central Europeo se encargara de todo, solo se ocuparía de la emisión y liquidación del euro digital. Es decir, daba el paso a instituciones privadas, ¿no? Para pues parecer que no era todo el Banco Central Europeo, ni parecer esto ya la Unión Comunista Europea, porque, vamos, y el sector privado haría todo lo demás con el manejo de los datos de los clientes, como Amazon Web Service, y veis aquí diferentes noticias, nuestro trabajo con el Banco Central Europeo en la creación del prototipo de euro digital y demás conexiones. Y hay que tener también mucho cuidado con estas empresas, ¿no? Porque parecen empresas privadas que no tienen nada que ver con el gobierno y que van a funcionar mejor que el gobierno, y sobre todo mucha gente igual más liberal y tal ve mucho mejor las empresas privadas, pero en este sentido muchas veces los gobiernos funcionan a través de estas empresas, por lo que hay que tener cuidado. Ya se vio con lo de Mark Zuckerberg y Meta hace poco, ¿no? Cómo trabajaban conjuntamente con el gobierno, así que en este sentido hay que tener bastante cuidado. De modo que el tercer informe, aquí sucedió algo curioso entre medias, y es que Christine Lagarde había sido captada por la cámara admitiendo que el euro digital se usaría para el control financiero. Hicieron una fake call, ¿no? Que como haciéndose pasar con Zelensky a través de la IA, y pues pasó un poco esto, ¿no? Que dijo que se usaría para el control, los links están en la descripción, y también cambió la palabra de programabilidad a pagos condicionales, ¿no? Porque programabilidad no había entrado muy bien en la gente y pagos condicionales sonaba mucho mejor. The third way we think CBDC can improve financial inclusion is through what we call programmability. That is, CBDC can allow government agencies and private sector players to program, to create smart contracts, to allow targeted policy functions. For example, welfare payment. For example, consumption coupon. For example, food stamp. By programming CBDC, those money can be precisely targeted for what kind of people can own and what kind of use this money can be utilized. For example, for food. So this potential programmability can help government agencies to precisely target their support to those people who need support. So that way can also improve financial inclusion. Aquí otro paper, un balance del euro digital. En ese sentido, dicen textualmente, garantizará la privacidad. Lo que no dice es que la definición de privacidad en el contexto de las CBDCs significa no compartir sus datos con empresas privadas. En otras palabras, si compartes tus datos con el Banco Central Europeo, siguen siendo privados. Una definición un poco arbitraria si me preguntas. Respetaría la privacidad de las personas sin infringir objetivos de política pública como la lucha contra el lavado de dinero. La pregunta es, ¿cómo haces esto sin infringir la privacidad? ¿Cómo luchas contra el lavado de dinero sin infringir la privacidad? Claro, siempre tenemos esta excusa, ¿no? De que para luchar contra estas cosas vamos a tener que tomar estas medidas más restrictivas, ¿no? Entonces, pues vamos, está claramente, si ya te lo dicen ahí, es un oxímoron. No puedes luchar contra estas políticas sin atacar a la privacidad, ¿no? Básicamente también la excusa de las criptos y demás es siempre el lavado de dinero, por eso quieren penalizar todas las criptomonedas y demás. Lavado de dinero, no puedes tener criptos por el lavado de dinero, es la excusa.
Métodos de autentificación. No proporcionaría métodos de autentificación, pero estaría abierto a la reutilización de los métodos de autentificación existentes, incluido el monedero de identidad digital de la Unión Europea, una vez que estuviese disponible. Bueno, este monedero y el ID digital se implementarán en 2026. El Banco Central Europeo mantendrá una base de datos de todos los números de cuenta del euro digital, pero insisten en que los datos serán seudónimos. Seudónimo no quiere decir anónimo. Básicamente funciona igual que las criptomonedas, ¿no? El Bitcoin no es anónimo, es seudónimo. Quedan todas las transacciones registradas en la blockchain. Y si tú sabes a quién pertenece la cartera, ya sabes todas las transacciones que ha hecho esa persona y queda eso ahí para siempre en la blockchain, que será un caso parecido a este. Aquí Martin Daman, responsable de protección de datos del Banco Central Europeo, nos dice: ¿será tan privado como el efectivo? No exactamente, pero casi. Así que bueno, ya lo dicen ellos, no hay que inventarse nada, porque muchas veces esto parece conspiración. Oh, no, pero claro que va a ser tal, si dicen que va a ser seguro y va a ser bueno para la democracia y para la Unión Europea y demás. Pero a ver, no hay que buscar mucho para ver lo que dicen. Las instituciones públicas como el Banco Central Europeo no tienen ningún interés en ganar dinero con los datos de pago. Solo tendremos una pequeña cantidad de datos y no se nos permitirá vender su información de pago ni utilizarlas con fines comerciales. Ya me quedo mucho más tranquilo, ¿eh? Estas instituciones públicas son bondadosas, son ángeles y demás, pero vamos a ver, o sea, que no nos cuelen el cuento porque ya sabemos cómo funciona todo esto y que los que nos gobiernan no son ángeles precisamente y tienen intereses. Pueden decir, vale, somos públicos y vale, entonces estás en tu puesto de trabajo público sin cobrar un euro, si tan bueno eres. Es que vamos, no sé, ¿no? Nos quieren colar aquí como si fuéramos gilipollas, pero aquí lo que comentaba antes de Mark Zuckerberg, que asegura que cedió a las presiones del gobierno de Biden para censurar contenido en Facebook e Instagram durante la pandemia. Vemos cómo estas instituciones privadas se pueden corromper, porque antes nos decían que las instituciones privadas funcionaban en parte mejor, ¿no? Que empezaron a ayudar también a la segunda fase de progreso, como mencionaba, y el sector público igual. O sea, estas instituciones públicas obviamente tienen unos intereses, no son seres de luz. Y aquí, ojito, el elemento seguro, que es una cosa de la que yo no he visto hablar a nadie en estos vídeos. El único que vi fue uno inglés que trataba estos temas. Pero en España aún no he visto a nadie hablar de esto. Y es que el Banco Central Europeo quiere regulaciones que le permitan modificar el hardware de los dispositivos existentes. La implementación efectiva de un euro digital fuera de la línea en los dispositivos móviles dependerá, en última instancia, de los requisitos establecidos en la legislación para los fabricantes de equipos y los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas. De modo que sí, o sea, van a tener que utilizar tu teléfono, meterle ahí su chip, elemento seguro. Además, suena genial, ¿no? Elemento seguro. ¿Qué podría ir mal con este nombre? Es un poco como, ¿no? El Pravda, que creo que la traducción era verdad. Y bueno, ya sabemos que el Pravda era pura propaganda, ¿no? El Pravda, para el que no lo sepa, era el periódico de la Unión Soviética, que es periódico de propaganda del régimen soviético. Así que bueno, elemento seguro suena muy bien, así que si suena tan bien, igual habría que tener cuidado con esto. Y bueno, esto es un poco todo. Más o menos creo que ya he tratado los temas más importantes, el elemento seguro, el ID digital que también van a querer meter en 2026, que ya está la fecha medida, está la fecha puesta. Así que bueno, si queréis miráis en mi TFM, control F, ID digital, estas cosas, y vais a poder acceder a los links de las noticias por si queréis profundizar, porque bueno, aquí más o menos voy a tratar un poco esto. Luego si queréis que trate algún tema más en concreto me lo podéis decir y pues puedo ampliar un poco lo que digo en este vídeo, pero bueno, como me ponga aquí a explicar en profundidad cada término, voy a tardar 20 años y quería hacer un poco breve, pero bueno, vamos a poner dos ejemplos empíricos que han sucedido. Uno es el Enaira, que ha sucedido en África, en Nigeria concretamente, que es un caso muy curioso de control y de cómo los gobernantes pues pueden meterte cositas por la fuerza, sobre todo en estos países de África donde pues son bastante más inestables y bueno, ya sabemos cómo funcionan ahí un poco los regímenes políticos. Es el primer país en implementar una CBDC, a pesar de que el 99,5% de los ciudadanos votaron en contra de la digitalización en un referéndum de 2021. O sea que ya veis que básicamente nadie quería estas CBDCs y aún así se las metieron. O sea, en Europa no creo ni siquiera que dejen votar porque en caso de dejar
pues el resultado, bueno, yo creo que en Nigeria están bastante más en contra de los gobiernos y de su poder. De hecho, como veremos más adelante, es de los países que más Bitcoin tiene. O sea, no es que estén en contra de la digitalización, no es que, como hablamos de África, igual os pensáis que están todos en sus cabañas en el bosque, no tienen casi ni móviles ni nada, pero bueno, tienen un avance muy importante en cuanto al uso de las monedas digitales como el Bitcoin, ¿no? Monedas digitales pues más privadas que el Enaira en este caso, o al menos más alejadas del gobierno, y que se adoptan voluntariamente al menos, ¿no? Nadie obligó a ellos a que pillasen Bitcoin. Pero lo hacen porque su moneda pierde mucho valor, entonces para reservar valor, ¿no? Para que funcione el dinero como un depósito de valor, pues lo guardan en Bitcoin, porque es mucho más estable que su moneda. En diciembre de 2022, el gobierno comenzó una campaña para eliminar el efectivo y forzar a la población a usar el Naira, lo que llevó a una crisis al final de enero de 2023. Vemos que a pesar de que la gente votase prácticamente toda que no, se la metieron doblado, ¿no? Un poco. ¿Cuál fue el resultado de estas medidas? Grave escasez del efectivo, especialmente los segmentos más pobres de la población que no tenían acceso al Naira. O sea, dejaron a la gente básicamente sin poder usar el dinero. O sea, vamos, esto es una locura. Mirad aquí cómo de común son las criptomonedas. Mirad Nigeria, o sea que por una locura adelanta Vietnam, por, vamos, 32%, es el país que más criptomonedas usa en 2020 al menos. Bueno, aquí pone que entre 1.000, 4.000 personas que respondieron por ciudad, ¿no? No sé hasta qué punto puede ser esto fiable, así que si encontráis alguna información más al respecto me lo decís, pero también tengo entendido yo y veo muchas noticias de que en Nigeria sí que usan mucho este tipo de criptomonedas. Luego sucede el cierre de negocios, disturbios violentos y dificultades económicas generalizadas, pues por estas medidas, y el nuevo presidente, al final, después de todo este lío, restauró la validez del antiguo Naira junto con el Naira. También ordenó una investigación del Banco Central de Nigeria. O sea, en este sentido fue un desastre, ya vemos que aquí era como según tú los datos biométricos que dieses aquí, ¿no? Si metías, por ejemplo, tu NIN, que igual es tu DNI, ¿no? Primero, el número de teléfono, 120 de límite, ¿no? Para gastar. En NIN, pues que eso, que igual es el DNI. 300.000, ya te dan más. Si das el BVN, yo qué sé, la factura de aquí, esto más la factura de la luz, del teléfono y tal. O sea, cuantos más datos des, cuanta más información tuya otorgues, más se te dará. Si eres un buen ciudadano y nos das todo lo que te pedimos, pues vas a poder acceder a nuestra maravillosa moneda digital. Vemos un poco cómo funciona, cuáles son los incentivos. Y bueno, además el caso de Nigeria es curioso porque mucha gente pudo aguantar y sobrevivir ante esta escasez brutal de dinero que básicamente la gente no podía gastar, no podía cambiar el dinero. Los problemas eran una locura. Os dejo ya los links, ya lo sabéis. Tenéis los links aquí, hay un paper muy bueno que habla más en profundidad sobre este tema y sobrevivió porque ahí hay aún un fuerte sentimiento de comunidad, la gente está muy unida, entonces en ese sentido más o menos pudieron sobrevivir a través, pues yo que sé, de intercambios, de pues yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, pero como estamos ahora mismo en Occidente con el aislamiento que hay, con la atomización que hay, nos llega a pasar esto a nosotros y vamos, mucha gente estaría vendida, mucha gente está sola ahí en su piso y no podría hacer nada, ¿no? Sobre todo esto afectaría a la gente que viviese de esa forma más atomizada y que no pudiese tener estos recursos, esta comunidad y etcétera. Aquí lo que mencionaba antes, el reglamento sobre la identidad digital de la Unión Europea, que es, bueno, es por sus siglas en inglés, EUDI. En este caso, este reglamento sobre la identidad digital entró en vigor en mayo, lo que significa que los Estados miembros deberán ofrecer al menos una billetera EUDI a sus ciudadanos residentes en 2026. Así que bueno, seguramente esto en penetración con las CBDCs y tal, pues no, será todo un poco un mix. No va a ser solo el euro digital, va a venir solo, ¿no? Van a venir con más cosas, euro digital, ID digital, todo digital, ¿no? Te van a ir metiendo ahí digitalización en vena. Y por último tenemos el caso del yuan, el yuan chino. Aquí, bueno, el librito este es de Martín Chor-Zempa, me lo recomendó un profesor, y te habla un poco de cómo pasa esto en China, de estas aplicaciones que van creciendo muy fuerte, como Yao Bao, no me acuerdo muy bien del nombre, que son nombres así raros, así AliExpress, por ejemplo, tal un poco del caso, pero cómo surge primero la moneda digital, ¿no? Y todas estas empresas que al principio China les da mucha libertad y, bueno, de hecho es una locura, o sea, eso sí que parece el capitalismo salvaje por toda la libertad que les da, pero una vez que les da tanta libertad, luego cuando llegan a un punto el gobierno como que ya las coge y les da un abrazo ahí, vamos, ahí ya ejerce control, pero al principio da muchísima más libertad que en cualquier lugar de Europa y de Estados Unidos seguramente. Aquí tenemos el ejemplo del Sesam Credit Management, donde, bueno, es el credit score, ¿no? Crédito social. Esto va en base a las compras, a cómo te portes. Si juegas a videojuegos, por ejemplo, te puede bajar. Si compras pañales, se ve que eres una
persona responsable, entonces te podría subir el dinero. Bueno, el crédito social, quiero decir. Entonces, también si interactúas con gente que tenga un mal crédito social, también te puede bajar. Esto todo no lo digo yo. Está aquí, los links todos los tenéis y, vamos, muchas veces yo pienso sí que puede ser que haya mucha propaganda contra China desde Occidente, pero yo veo un poco que es así. Incluso vi vídeos de gente en China y te hablan que no es tan malo, que no es tan distópico, pero bueno, hay casos y casos, ¿no? Yo creo que generalmente sí que salen mucho en las noticias estos casos de, yo que sé, este tío se suicidó porque le bloquearon todas las cuentas, y entonces como te bloquean la app esa, ya quedas excluido de la vida porque es como una super app que usan para todo, ¿no? Es como si tienes WhatsApp, Instagram, PayPal, tu cuenta del banco y todo en una misma aplicación. Si te bloquean esa aplicación, quedas fuera de la vida, sobre todo si no hay ninguna alternativa disponible, tipo cash, ¿no? Dinero en efectivo, o si no aceptan pagos en efectivo, etcétera. Pero bueno, como iba diciendo, luego también te pueden meter en una lista negra. Estos son los famosos castigos crediticios. Aquellos en la lista negra enfrentan restricciones como dificultades para obtener seguridad social, trabajos gubernamentales o licencias comerciales. Además, se les prohíbe tomar aviones, trenes de alta velocidad o salir del país. Para 2017, casi 7 millones de personas fueron afectadas por estas medidas. El gobierno justifica estas acciones como incentivos para cambiar el comportamiento. El sistema también congela activos y limita compras, lo que ha llevado a muchos a pagar deudas pendientes. Sin embargo, este sistema va más allá de las limitaciones de privacidad de la mayoría de los países. Todas las billeteras y cuentas digitales, salvo las más pequeñas, no tendrán privacidad aparente frente al Banco Central, lo que constituirá una pesadilla para la privacidad. Así que vemos aquí que va a haber nuevas formas de castigos, estos castigos crediticios, estas listas negras, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que las CBDCs pueden atentar contra la privacidad y aumentar el control por parte del Estado. Así que nada, tenemos los problemas de infraestructura y exclusión financiera, tenemos los problemas de privacidad y de control estatal, el control monetario y centralizado, y nada, esto básicamente es todo. La conclusión es que hay que tener un poco cuidado con este tipo de monedas, ya que los bancos centrales, aunque sean públicos, no son seres bondadosos, seres de luz. Hay que ver los ejemplos de China, los ejemplos de Nigeria y decir, vale, no somos unos regímenes comunistas como son, pero bueno, a la Unión Europea poco le falta, como los de China. Pero al final sí que tenemos que tener cuidado porque nos la pueden ir metiendo poco a poco sin que nos vayamos enterando. De modo que hay que decidir si queremos más descentralización o si queremos más descentralización, o más CBDCs o más monedas digitales privadas. DeFi, sobre todo, a mí me gusta la DeFi, la Decentralized Finance, porque hay muchas monedas digitales, tipo, yo que sé, Solana, XRP, Tether y estas que son, vale, son privadas, pero eso, tienen conexiones muy cercanas al gobierno, a gente que está metida en mazo líos y que ya está juzgada por estafar. Frente a eso, las finanzas descentralizadas, donde nadie es el dueño, más o menos funcionan de una manera pues mucho más privada, mucho más lógica. Aquí también menciono el ejemplo de que en la antigua Roma estaban las devaluaciones de Nerón, ¿no? Que hacía con estos sacos de piel que les daba vueltas a las monedas, luego lo que sobrase de las monedas lo volvía a acuñar y con eso devaluaba la moneda, ¿no? Acuñando nueva moneda. Y luego la dinastía Song en China también cayó por el abuso del papel moneda, porque imprimió tanto que al final pues les consumió un poco esto. De modo que esto sería todo. Lo he explicado bastante resumido, así un poco igual rápido, no sé cuánto ha durado el vídeo, la verdad. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos sobre este tipo de monedas, sobre el euro digital y demás, hacedmelo saber, han quedado bastantes temas sin tocar. Y esta es una presentación que ya hice hace varios meses y tampoco lo tengo muy reciente, pero bueno, cualquier tema que os interese me lo comentáis. Y nada, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Markets don't like uncertainty. Markets like actually totalitarian governments where you have a understanding of what's out there, and obviously the whole dimension is changing now with, as you said, a democratization of countries, and democracies are very messy, as we know in the United States. You have opinions changing back and forth.